Miami me lo confirmó. Continuamos con más de Cocina Guaraní. Cada vez estamos ya más cerca de ver nuestro postre terminado y nuestro plato. El aroma que larga el horno es impresionante. No, un hambre me dio. Joseca recién cuando fuimos a la pausa vino el aroma, le trajo hasta el horno. Le dije, Joseca, tendré que ir porque tengo que arrancar, pero bueno, no importa. Mientras tanto, estaba aprovechando para leer un poco las redes sociales, gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Vamos a seguir subiendo también las fotos de los platos terminados para que la gente pueda apreciar. Y animate pues a cocinar en tu casa también con nosotros todas las mañanas. O que nos pidan algo que quieran comer también. Claro, plato eso que está quieran. bueno. Eso Podemos está bueno. hacer. Podemos hacer en nuestra fanpage, poner que la gente elija el menú de la El menú. próxima semana, poner. Hacemos un sorteo y sale algún plato o hace Alejandro o yo. Y que venga a cocinar con nosotros. También Estaría puede bueno ser, también estaría bueno, eso. sí. Hay mucho para hacer, así que esto recién está comenzando. Así que anda preparándote porque todos los días te vamos a ir sorprendiendo en Cocina Guaraní. Estamos con nuestro postre, Abelito. Contame un poco, ¿en qué estamos? Bueno, ya se está formando nuestro merengue. Le contaba a Vamos, Abelito, para Espera, te espera, interrumpo. te hago una pausa otra vez. Sí. Mientras voy a poner mi pasta. Y Así es cuando es un agua. programa en vivo, así que ni te preocupes. Hervimos, ya está el agua hirvió y ahora vamos a echar la pasta. Genial. La receta sabe que va a pasar en pantalla. Le Ahora, pusiste un poquitito de aceite, ¿no? Le El puse agua. un poquitito de aceite, una cuestión de gusto ya. Va a haber quien maneja una teoría de que no lleva sal. Entonces, Sal en esa polémica no vamos a entrar. es a gusto, ¿no? ¿Y para qué se utiliza? Mi papá decía ponerle aceite para que no se pegue. Y sí, para que no se pegue un poco, pero igual, si es que vas a usar en el momento, no se tiene que pegar, si es en el punto salto. Ah, ok. Y si la pasta es de buena calidad, también no va a soltar mucho almidón, mucha harina. Ok, genial. ¿Y cuánto de agua por...? En cantidad, tiene que ir mucha agua. Es por más o menos 300 gramos de pasta en 2 litros de agua yo hielo, para que eso hace también que no se pegue la pasta. Claro. Hervir en poco agua hace que se pegotee todo. Ese ¿ves? Es un dato importante que a las amas de casa nos va a servir. A las amas, ella se incluyó. Ella se incluyó en el grupo de amas de casa desesperadas. Cocina. Claro, sí. ¿Vos hace cocinas falta. en tu casa? Vos sabés que sí. Lo que pasa es que como vivo sola me cuesta mucho. Ahora tengo delivery. Por supuesto, aprovecho. ¿Traen la comida o alguien te trae la comida? Alguien me trae la comida. Ah, hay una diferencia muy grande. Pero cuando viene mi familia a visitarme, sí trato de cocinar De que traigan un poco. todo ellos. ¿Qué cocina Vircho en su casa? Muchas veces aprovecho ¿Qué que... cocina Vircho a su familia, a los amigos, por Y ejemplo? lo mío es la cocina gourmet. No mientas. No, yo no te voy a hacer no. no te voy a hacer un guiso de arroz y eso. Yo te hago Vamos. un zapallo. Vamos. No me dejen sola. Vamos. Hago un zapallo. Zapallo relleno con camarones me sale muy bien. Las pastas también es mi fuerte. La lasaña. Un día te voy a invitar a comer. Vas a Vamos a venir a estar disfrutar. esperando. pero- Vamos a estar esperando. No te vamos a hacer estar cocinar. esperando. Derly, le tomamos la palabra, ¿eh? Bueno, me contabas, estamos con el limón. Sí, le vamos a poner un poquitito de limón como para que blanquee más Nuestro merengue. nuestro merengue, ¿sí? Y también le saque un poco el sabor a huevo que estamos utilizando, ¿sí? Vos sabés que le contaba a Abel, no sé si llegaste a escuchar, Derlis, ¿Qué cosa? que mi mamá siempre me decía, las veces que yo batía, ¿no? Era un batidor así chiquito. Y mi mamá me hacía batir, se cortaba nuestro merengue. Me decía, eso es porque le estás tirando mala irradiación, Mala irradiación. mala onda. Cuando tienes mala energía parece que se corta tu crema. Pero- Eso es un mito, ¿no? Parece que batía uranio enriquecido ella. Estaba Ay. muy tensionada. No, todas esas cosas que mi mamá me decía, por favor. Bueno, entonces Bueno, ahí ya tenemos ya nuestro merengue ya que se está formando. Ujú. Y vamos a tomar un mango, ¿sí? Mango. Vamos a usar Mango algo nuestro. brasileiro. Un mango brasilero ahí. Pero podemos hacer mango de... ¿Qué podemos hacer? Acá, pero mira, acá vos te vas caminando por la calle y cae del árbol así, ve. Lo que pasa es que hoy en Un día mango. acá conseguí este mango. Sí. Ya hay muchas plantas de mangos ya injertados donde puedes conseguirlo, ya es nuestro. Claro, nuestro. tal cual. Entonces vamos a cortar un poco esto, ¿sí?
como para sacarle nuestra pulpa. Qué rico, qué pinta te juro que quiero agarrar así. Decime si no te da ganas. No soy la única. Vamos a aprovechar todo lo que podamos de esto, ¿sí? Ahí. Yo le miraba a Manoplita, me estaba haciendo, viste, el hígado con mímica. Me hacía así un gesto y él había sido correr el vaso, ¿entendés? Movete, movete. Le vas a tirar moneda al mimo. Yo le miraba como diciendo, a ver, ¿qué película será? Dije yo. Ya le quería tirar moneda, Claro, le quería pagarle. ¿qué película es? Porque yo, viste, el famoso ese, adivina, ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿verdad? Bueno, estas cosas que suceden. Bueno, ¿te puedo quitar un pedacito de tu mango? Y sí, ¿O no te gusta que se metan en tu cocina? y mira, Sé sincero, por favor, a ver. ¿sabe que discutirse con mujeres para Ay, perder? qué Entonces, rico, gracias. Está bien. Es domesticado, delicioso. Está bien domesticado. sí, claro. Sí. Está bien domesticado, tenés razón. No puedo decir lo contrario ahora. Te está controlado, pero muy de cerca, te diría yo. No, tengo un... Hola, ¿cómo está? A mí lo que más gracia me da es que detrás de cámara se ríen como si fuesen que ellos, viste, Sí, no. todos son los que mandan. Sí, agarran, te dicen... Más de uno acá. Tengo el permiso en la mano, dice, y allá está la mano. Ese es volaterapia, el famoso volaterapia nomás. Ladra nomás. Y a ¿Vos la hora- cocinás en tu casa, Abel? ¿Eh? ¿Vos cocinás en tu casa? ¿La verdad? Sí. No. Contá el mito de ser cocinero. Demasiado quiero que tu señora entre un poco. Para que nos cuente cómo es el Y día a llamarle, día en ahí la está. casa. Romina No, se llama. no Romina. quiere- Romy no quiere, parece, entrar a nuestro set. Así nos sentamos a charlar con ella y me cuenta cómo es Abel en su casa. ¿Es de cocinar o solamente para el trabajo? No quiere saber nada. No tiene tiempo. Pocos cocinan en su casa. Bueno, pero igual vos sabés cocinar, Romy, ¿no? ¿No te animás a entrar acá? No se quiere meter en la cocina. Lo que ¿Cómo? pasa es que ella es mi alumna, ¿verdad? Entonces, El profe y la alumna. ¿Cómo estamos con las pastas? Le falta 2 minutitos para que esté en el punto exacto, porque esto vamos a volver a saltear después. Sí. Podemos echarle una verdura si querés en el salteado. Me gustaría. Que no sea solamente aceite y ajo. A mí me gusta mucho el morrón. Amarillo, El morrón rojo. rojo. Contame la diferencia entre el morrón rojo, el morrón verde, el locote, nomás conocido como el locote. El rojo es más ¿cuál dulce. es ¿ves? Y normalmente el amarillo suele ser un toquecito un poco más picante. Jamás presté atención a eso. Para mí tenían colores nomás diferentes. Y el verde lo que tiene normalmente es lo que te hace es repetir la comida muchas veces. ¿En serio? Sí. Vos me entero. Me estoy enterando de lo que te produce. Entonces le vamos a echar un poco de locote rojo. Amarillo no querés para que tenga colores lindos. Ah, sí, me gusta. Es ¿No? muy lindo en la presentación y todo a la vista. Visualmente queda muy agradable cuando Sí. tiene Vamos a mucho hacer, color vamos a el hacer. plato. Vamos a hacer. Ya cambiamos el plato. Comenzamos con un plato simple que iba a ser una pasta. No, no importa. Pero esta es la idea, que cocinar como queremos, ¿verdad? Como Claro. nos gusta, al gusto de cada La idea uno. también es que las señoras en su casa, tipo con lo que tienen en su heladera, de repente puedan saber que pueden agregarle Claro. al menú, ir cambiando, Un poquito variando. de rojo y amarillo. Vamos a usar este. la berenjena queda muy bien ahí, ¿eh? Muy Oh. linda la berenjena. Prohibido está la berenjena en este plato. Al Bueno, menos, le voy diciendo que ya apagué el horno. sí. La carne está ahí, el punto que yo quiero. Después vamos a ver si alguien quiere, volvemos a sellar en la sartén. Ahí estamos. Ahí está. Esto es Qué el mismo pinta sabor que un que asado, tiene, ¿eh? ¿se ve? ¿Se ve? Espectacular. Y que se me caiga ahora, ¿eh? No vas a sacar, nosotros nos emocionamos todos. No. Vamos a dejarlo ahí para que no se enfríe. Tranquilo, todo a su debido tiempo. José que tiene un bar, te digo. Está
esperando para atacar el plato. Y a Josefa le traje empanadas y todo. Sándwichito de miga. Sanguchito Ya y tenemos todo. nuestra mesa lista, preparada. En un ratito vamos a estar sentaditos ahí disfrutando de este almuerzo con postre incluido. Vamos a decirle a Alejandro que falte más de seguido, por favor. No, tiene que venir, no se tiene que escapar. Que falte más de seguido porque cuando no viene él tenemos postre. Eso es lo que da gusto. Le están echando la culpa a él. Por culpa de él no hay postre. Hay que agradecer a la gente del hotel ¿Sí? también que nos trajo el rico desayuno hoy, el Ay. cafecito ahí. Por eso Bien yo- atendido siempre. Yo me levanté temprano para venir a desayunar luego al Hotel Guaraní, que ¿Sí? es increíble el restaurante. Muchísima gente aprovecha para venir a almorzar también. Los fines de semana también mucha gente disfrutando del día. Miren lo que es esta terraza. Qué lindo que queda el lapacho rosado que vemos de fondo, hace un buen contraste. Ahí vemos la cúpula del Panteón de los Héroes. Bueno, ¿cómo vamos acá con el mamón? Vamos bien, ahí ya Mambo. estamos teniendo Mamón, el... ya cambié la fruta, ¿te das cuenta? Le Hoy cambias cambio todo. Ahí estamos quitando el video ya. El video estoy quitando, bueno, esto es porque yo tengo esta herramienta que es un colador chino. Normalmente en la casa lo que hacemos es tiramos todo en la pileta. Sí, en la En la pileta. piletita donde lavamos el cubierto, ¿verdad? Yo por una cuestión de que acá estoy aprovechando. Ay, qué gusto. Dejo ahí, que vaya reposando, me sigo cortando Yo, los por morrones. ejemplo, le ¿Cómo tira- querés? ¿En tiritas? En tiritas, sí. Yo le tiraría así un pedacito de manteca. La es muy, ¿no? Muy gorda. Cocina gourmet, dice, ¿verdad? Ah, no. No, pero yo estoy acostumbrada, tipo, el video cuando saco... ¿Vos sabés qué te va a decir la señora cuando sepa lo que vale el locoto amarillo? Vos sabés que... Este plato va a cotizar en la bolsa después. Entre la tapa cuadrillo, el locote Es amarillo, muy creo, el caro. locote es más caro que la tapa. En serio. Y le quiere meter manteca. Es que en casa yo acostumbro cuando hago video, tiro todo en el colador Sí. y aprovecho cuando está caliente y le tiro un trocito de manteca y le da un gustito rico al video. Sí, le da un poco de brillo, pero vamos a usar aceite de oliva hoy. Ah, bueno, espera, bien. Tan errada no estaba entonces. No, le va a dar brillo y el aceite de oliva va a ir crudo al final. En serio, es mucha la diferencia a la hora de ir al súper entre el locote verde, entre los tres. El verde, el rojo y el amarillo. El amarillo es una locura de caro. Está carito. Está carito, Sí. yo todos los días me voy al mercado. Por eso yo siempre compro el verde. Bueno, nos vamos al postre. Bueno, vamos a empezar ahora a hacer nuestro Ajá. nuestro mango mamón. Mango mamón. Y vamos a hacerle un juguito acá, ¿eh? Vamos a triturar. Un purecito. Un purecito ahí nada más, ¿eh? Qué rico. Nuestro merengue ya está. ¿Sí? Atendé lo que se me vino a la cabeza por Mira. 2 segundos. ¿Qué se te vino a la cabeza? Tirarle un poquitito de vodka y hacer un poquitito de vodka, hielo y hacemos un frozen, un trago. No, estamos Vamos a tener también en Cocina Guaraní Los una viernes. barra de tragos Los viernes vamos a tener. los viernes. Así arrancamos el fin de semana. Justo, Muy justo anoche martes. terminé el curso de tragos, ¿eh? ¿En serio? Sí, estuve dando un curso de tragos también. ¿Pero te vas a tragar o...? No, yo como profesor no puedo agarrar y tomar. no. ¿Sí? Bueno, acá tenemos nuestra olla con agua caliente. Tenemos unos chocolates, Ay, qué ¿sí? rico. Que vamos a estar utilizando para la terminación de nuestros postres. Pero me ¿sí? gusta la forma que tiene tu chocolate, profe. Ahí lo ponemos a baño María ahora. Puede ser de barra también, ese que se compra. Sí, ahí en barra, ahí estos se llaman gotas, ¿ves? Que parece realmente una gotita. Ese es un sabor leche. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con nuestro chocolate para que empiece a derretir y esto vamos a utilizar para la terminación de nuestro postre, ¿sí? ¿Crees que te ayuda ahí con el chocolate mientras vos Sí, te vas? si querés acá, Dale. podés ir revolviendo para que se vaya Ajá. derritiendo. Bien ahí. Vamos a sacar ya nuestro... A mí nunca nadie me Nuestro ayuda, yo no merengue. tengo un Vicente, yo no tengo nada. Terry, algo está pasando contigo No porque vaya a ser envidioso. Alejandro tiene secretario, Abel también ahora Yo estoy aso mi viendo. olla. ¿Sí? A Acá vos ya te dejan tenemos solo. nuestro merengue, miren. ¿Sí? Ah, mira, ¿Se ve punto bien? caramelo. ¿Mm? Está en su punto. ¿Sí? Espectacular, ¿eh? ¿Te gusta? Espectacular. ¿Sí? Terry. Y esto es algo sencillo. Ujú. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ponerle nuestra pulpa de mango.
Perfecto. Ahí. Mezclamos con el merengue entonces. Mezclamos con merengue. Qué rápido que se está derritiendo mi chocolate Hay que acá. bajar el fuego. Y encima se va a quemar. No, bajar el fuego. No. ¿Se quemaron alguna vez ustedes? Bueno, me imagino que más de una vez habrán quemado, se habrán cortado en la cocina. Vivimos quemados nosotros. Sí, pero Los yo creo que primeros tiempos. La quemadura que más duele es la que es con caramelo. Sí. Ese se pega y se pega. Yo hace poco Se haciendo una arranca la cebolla piel. caramelizada me planté una acá de pulsera. Ay, 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 qué dolor. Bueno, ahí tenemos, ¿sí?, nuestro merengue ya con la pulpa y vamos a mezclarlo para que se incorpore. Bueno. El movimiento tiene que ser envolvente, ¿verdad? Envolvente, no nada puedes más. meterlo otra vez de palo ahí, ¿verdad? Sí, ahí, miren. Ahí. Ahí, ¿ven? ¿Se ve bien? Esto nos va a dar una buena textura, un buen sabor. No tiene que tener grumitos ni nada, ¿no? No, no, no. Ya tenemos acá lo que es nuestro mousse, ¿sí? ¿Y qué tal está nuestro Está chocolate? totalmente Espectacular. Entonces, punto caramelo, como le digo yo siempre. sí, Cuando préstame ya está. vamos a usar ¿Ya? la cucharita, ¿sí? Y vamos a manchar un poco nuestro Ah, mira. vaso. ¿Sí? Ahí, Ese más para que sea decorativo, ¿no? eso va a ser decorativo. ¿Sí? Ya que tenemos ya el chocolate derretido, vamos a hacerle algún decorado. Qué ganas de agarrar la cuchara así mismo, mira. Así como está. Pero no. ¿No? No, ¿No estamos te cuidando, animás? nos estamos cuidando para el verano. Eh, Ya estamos en agosto, ya falta poco. Sí. Hay que empezar a usar el bikini. la competencia está dura, ¿verdad? Además, imagínate, vengo a la pileta del hotel, a la piscina del hotel Guaraní, no puedo venir, ¿no? Con una zapán, por supuesto. Ahí está. Yo creo que a nosotros no nos Sí. queda otra que estar así. Por otro lado, vamos a ir preparando lo que va a ser la terminación final de nuestros postres. Ok. ¿Sí? Corto yo y te salteo los vegetales acá. Bueno, ¿Sí? dale. Bueno, Como cambiamos el plato, Cambiamos el plato. Esto fue una indirecta para mí, ¿no? sí, espectacular está. Me están echando la responsabilidad. Entonces le vamos a agregar ajo laminado, los Sí. morrones, pasta, sal, pimienta y aceite de oliva y terminamos. Ok, genial. La ya está a punto y él ya va a empezar a sacar el decorar. merengue y va a preparar su decoración. Genial. ¿Qué les parece si mientras seguimos preparando nuestro postre, nuestro plato del día, nos vamos a una brevísima pausa? Y enseguida volvemos con mucho más de cocina guaraní. No te muevas de ahí. Un olorcito, bueno.